La memoria puede aumentarse entrenando. Si hemos dicho que teníamos 1400 neuronas nuevas que van hacia el hipocampo y que la plasticidad neuronal nos ayuda a aumentar determinadas áreas cerebrales, la memoria, por tanto, puede incrementarse. Hay profesiones que desarrollan una gran memoria para recordar nombres, números o calles. ¿Por qué? Porque están todo el día haciendo lo mismo. Si tú todos los días entrenas y eres taxista y todos los días estás orientándote espacialmente, tu memoria espacial va a ser increíble. ¿Qué ocurre con los camareros o con las personas de ventas? Se quedan con los nombres, es capaz de recordar lo que le has pedido, dónde lo has colocado, cómo lo has colocado, etc. ¿Cómo lo hace? ¿Tiene un don innato para ese tipo de memoria? No, lo entrena todos los días. Con lo cual, entrenando determinadas memorias vas a conseguir sacarle más partido. El hábito genera acción, así de simple. Ojo con los recuerdos, y aquí entramos en otra parte también muy interesante, que es cómo recordamos las cosas, porque una cosa es la atención que le hemos dado al hecho en sí, otra es cómo lo almacenamos y otra es cómo lo recuperamos. Pues a veces nuestros recuerdos nos juegan malas pasadas. Hay una experta, que es la doctora Loftus de la Universidad de Washington, que dice que las personas tendemos a recordar sucesos de manera distinta a lo largo del paso del tiempo. Esta es experta en investigar los relatos y testimonios de testigos presenciales en casos de accidente o de un acto criminal, etcétera, porque el testigo, como el testigo ocular, es el que va a dar información en muchas ocasiones para determinar qué es lo que sucedió. Pues en función de cómo le presentes la información al testigo y de cómo lo vivió, va a recordar cosas distintas. ¿Te ha pasado alguna vez que estás reunido con tus amigos o en la familia y ocurre algo y que cuando preguntas al cabo del tiempo cada uno te da una versión distinta de los hechos aún habiendo vivido lo mismo? ¿Por qué? Porque recordamos de manera diferente y porque a lo largo del tiempo nuestros recuerdos se van viendo modificados, de tal manera que el factor emocional suele influir mucho. Tendemos a olvidar lo negativo o a suavizarlo y a quedarnos con lo positivo y a potenciarlo. Es la manera que tiene el cerebro de almacenar información. Es porque nuestro cerebro procesa la información que le llega de manera distinta y dependiendo de varios factores. Afortunadamente, hay formas de adiestrar la mente para conseguir una mayor precisión en los recuerdos. Si queremos recordar las cosas con mayor precisión y detalles, hay que seguir una serie de pasos para hacerlo cada vez mejor hasta que lo hayamos adquirido como hábito y nos salga solo. En Estados Unidos, a los que atienden en la ventanilla en los bancos, se les entrena para escribir inmediatamente tras un robo qué es lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque el hecho de escribir según sucede hace que grabes el recuerdo y lo refuerces, porque nuestro cerebro, cuando lee algo con atención y además lo dice en voz alta lo que está leyendo, se le queda más grabado el recuerdo, el surco del recuerdo es más potente. Lo mantiene congelado con más exactitud y nos ayuda a ordenarlo, porque cuando escribimos tenemos que ordenar la información y de esta manera el paso del tiempo no lo distorsiona porque puedes volver a leerlo y una vez que lo lees te acuerdas de todo. Por eso muchas veces se suele recomendar para entrenar la memoria y para potenciarla escribir un diario todos los días, escribir qué es lo que he hecho hoy. Si te fijas a algunos de los grandes genios, de hecho a todos los políticos se les recomienda escribir cuadernos de qué es lo que han hecho para recordarlo con detalle, con lo cual escribir con detalle todo lo que has hecho o los pasos que has hecho o si tienes un diario de viaje y te has ido a un viaje, cómo has resuelto las cosas. Escribir ayuda a ordenar las ideas, a mantener más fresco el recuerdo en el cerebro y a no distorsionarlo con el paso del tiempo. Escribe. Cuanto más escribes, más hábito vas a adquirir y más vas a potenciar tu mente. Ojo también con los manipuladores que hay en el entorno. Prevenirse de ellos. A veces la persona manipuladora es esa persona que tenemos delante que nos quiere distorsionar nuestra forma de ver las cosas o el recuerdo que tenemos. Esto suele ser muy habitual en los juicios, por ejemplo, cuando a veces se hace preguntas a un testigo o se le quiere de alguna manera manipular para alterar cómo recordaba las cosas. Es un arte el de sacar testimonios verídicos o eficaces o interesados. Con lo cual, cuidado con los manipuladores. Aquellas personas que te dicen, no, si tú realmente lo que querías hacer era esto y te quieren llevar a su camino, ¿no? A su terreno. Haga siempre que el otro repita lo que tú estás diciendo o has pedido.
De tal manera que si tú llegas y vas a una tienda y le dices, yo lo que quiero es esto y lo quiero a este precio, y le haces repetir a la persona que te va a atender lo que ha hecho, así será más fácil que luego no te lo niegue, será mucho más fácil que tú lo recuerdes. Con lo cual, mantente firme en lo que dices, ponlo por escrito y haz que el otro te lo repita. El secreto está en hacer las cosas con convicción. Cuando estás convencido de un recuerdo o de algo, de un testimonio, es más difícil que te manipulen. Ahora vamos a hablar de olvidar. Cuando a veces dices, no tengo memoria para recordar cosas o tengo facilidad para olvidarlas, que no es exactamente lo mismo. Pues según el doctor Herman, que es un especialista a nivel mundial en memoria, hay muchos factores para ser olvidadizos. De hecho, a veces dice, lo difícil es que incluso recordemos, ¿no? Porque hay muchas cosas en la cabecita funcionando a la vez. Porque tenemos que dividir esa atención, ese faro, en estar atendiendo si estoy conduciendo, en pensar qué es lo que voy a poner para comer, en estar pensando que tengo que comer menos porque me he sentado pesada la comida. Tenemos la atención dividida. El estrés nos influye mucho, nos hace mucho más difícil recordar. De hecho, hay un síndrome que es el del estrés postraumático, que después de haber sufrido un trauma terrible, el estrés que nos genera hace que olvidemos con mucha más facilidad y lo bloqueemos. El estado emocional. Hay muchos factores que nos hacen más olvidadizos. Olvidamos casi siempre, ya lo he dicho antes, las cosas negativas y dolorosas porque el cerebro se protege, se autoprotege de los recuerdos negativos porque hacen que nuestro cerebro trabaje peor. Trabajamos mejor en estados emocionales de paz, de tranquilidad, de felicidad, trabajamos mucho más eficazmente y recordamos mejor cuando tenemos también la atención focalizada solo en una cosa. Si somos olvidadizos, ¿qué podemos hacer para no serlo? Según la doctora Gregory de la Universidad de Pensilvania, debemos perfeccionar aquellas áreas donde fallamos, más que pretender mejorar la memoria en general, que es lo que había dicho. Si tenemos muchos tipos de memoria, pretender abarcarlas todas es difícil, con lo cual lo que tienes que hacer es centrarte en esa memoria donde patinas. ¿Que tienes dificultades para recordar números? Potencia la capacidad para recordar números. ¿Que tienes problemas para recordar los nombres de las personas? Potencia ese área. De tal manera que generar hábito en un área de memoria a veces hace que se aumenten en otras áreas. Recuerda, las fases de la memoria, los tipos de memoria, no somos olvidadizos y olvidadizas en todo. El ser humano tiende a generalizar, ¿no? Tengo mala memoria, tengo una memoria pésima y resulta que solo eres relativamente malo recordando números de teléfono. No dramaticemos, no generalicemos porque eso nos confunde. Busca en qué áreas tienes más problemas y potencialas. Pista clave, un lugar para cada cosa. Estos son pequeños trucos. Las llaves perdidas, ¿dónde habré puesto las llaves? ¿Dónde estarán las llaves? Son el desliz más universal de la memoria. Todo el mundo no sabe dónde tiene las llaves. Trucos para resolver lo que puedes añadir a otro tipo de ejemplos en la vida diaria. Si hay algo que pierdes con facilidad, colócalo siempre en el mismo sitio. Mantén el orden. Si las llaves van siempre aquí, intenta siempre obligarte a dejarlas siempre en el mismo sitio. Genera el hábito, porque después es mucho más fácil. Acostúmbrate a ordenar las cosas siempre en el mismo sitio o en un orden determinado. Si tomas apuntes, tómalos siempre de la misma manera. De tal manera que poco a poco vas a generar el hábito para no ser despistado u olvidadiza en ese aspecto. Eso ayuda a la memoria a generar el recuerdo y algo muy importante, a encontrar las cosas que pierdes. Visualiza y rememora cómo sucedió todo. ¿Te ha pasado alguna vez que de pronto quieres ir a la cocina y como estás pensando en otra cosa apareces en el baño y no tienes ni idea de por qué estás en el baño y lo peor de todo, ni siquiera sabes por qué ibas a la cocina? Visualiza, cuando has perdido algo, cuando tienes que recordar cómo sucedieron las cosas, párate a pensar y empieza como en una cámara, marcha atrás desde el principio. ¿Qué fue lo primero que hice? ¿Qué pasos di? ¿A quién hablé? ¿Cómo lo hice? De tal manera que visualizar y rememorar desde el principio cómo sucedió todo ayuda al cerebro a captar retazos y fragmentos de memoria y a ensamblarlos. Volver siempre sobre nuestros pasos, recordar mentalmente lo que hicimos, hace que el recuerdo surja con más facilidad.